Hola muchachos, están a punto de disfrutar uno de los mejores juegos clásicos de disparos y de terror. BioShock ha envejecido como el vino y estará en español con subtítulos en español. Entremos. Una nueva partida, este nivel de brillo está perfecto. Y ahora seleccionemos la dificultad. Por cierto, hay notas de piano si te mueves en el menú. Dificultad fácil no. Dificultad media, ya has jugado otros juegos de acción, pero vamos a ponernos un buen reto durante todo este let's play. Dificultad difícil, has jugado a muchos shooters. Entremos. Muy bien, veamos esta cinemática. 1960, en el medio del Atlántico. Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron: hijo, eres especial. Naciste para lograr grandes cosas. ¿Sabes qué? Tenían razón. Tenían razón. BioShock. Miren ese símbolo de esa ciudad. Todo blanco y todo lustrado. Pero, al igual que como la historia, con el tiempo se vuelve en óxido. Un ojito a lo que viene en el camino. ¡Oh! Ahogándose y medio. Esas son prendas y perlas de las personas que estaban a bordo. Esto es como que el equipaje de la gente que murió en el accidente. Y ahí va. Tremendo actor de voz. Ahora podemos movernos. Recuerdo que la primera vez que estaba jugando esto, estaba así como que asombrado. Ni siquiera sabía que había salido de una cinemática. Como siempre digo, muchachos, honestidad de todo. Esto lo jugué hace ya más de 10 años. Verdad que esto es un clásico muy bueno. La cinemática es excelente, como digo, envejecido como el vino. Entonces vamos a disfrutar todo este viaje desde el principio. Puedo sentir como el protagonista está así, como que con frío. Wow, se ve bien esa luna. La gran cadena. Entremos. Ni dioses ni reyes, solo el hombre. No gods or kings, only man. Esto es un juego que yo, como siempre digo, todo inicia en este caso de manera tan sutil en este juego y al mismo tiempo te revelan todo. La gran cadena. ¿Cómo es la cadena? ¿De qué está hecho? De ciencia, industria y, de último, pero no menos importante, arte. Arte, industria y ciencia es lo que rige esta ciudad. Activemos la palanca batisfera, muchachos. Usualmente todos los juegos comenzaban como en esta época hace tiempo. Eres un soldado en Call of Duty. O eres un soldado espacial en Halo. Aquí estamos bajando lenguas y lenguas. Ahora este juego es todo intrigante. Y vamos a ver una de las cinemáticas en este momento que nos va a revelar qué ocurre en el juego, muchachos. Fuego a la punta de tus dedos. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture.
una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Exactamente, muchachos. Recuerden, Rapture puede ser nuestra ciudad si trabajamos lo suficientemente duros bajo la ideología de Rapture y Ryan. Qué loco es todo este diseño de esta ciudad. Pero el faro brilla que te cagas. Excelente. Brilla que te cagas. Si estamos en mitad del maldito Atlántico, ¿cómo podría...? Muchacho. Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido. Se acercan Splitters. ¿Cómo Dice arriba. sabes siquiera que va a venir? Todas las cosas buenas. Tenemos una batisfera bajando. A menos que ese trasto se haya hundido solo, eso significa que tenemos compañía. Fluyen en esta ciudad. Qué comienzo tan intrigante. Qué comienzo tan intrigante. Sigamos. Vale. Y continuamos. Ya llega la batisfera. Johnny, están saltando todas las alarmas. Johnny nos está rescatando. Pero, ahí está. No pretendía colarme. No me haga daño. Déjeme. Puede crearse mi arma. Johnny, grito de agonía, dicen los subtítulos. ¿Es alguien nuevo? No. Oh, fuck. Está tratando de entrar. No hay nadie aquí. Mujer jadea. Dicen los subtítulos. No, man. No pudo entrar. Ahí va. Coge la radio de onda corta, ¿quieres? Oh. ¿Dónde? Veamos. No sé cómo sobreviviste a ese accidente de avión, pero no me voy a quejar de este golpe de suerte. Soy Ja. Atlas y pretendo mantenerte con vida. Sigue adelante. Tenemos que conseguir llevarte a terreno elevado. Correcto. Dirígete a terreno elevado. Respira hondo y sal de la batisfera. No te dejaré colgado. Vamos a tener que hacerla salir, pero tendrás que fiarte de mí. Ok, Atlas. O Atlus. Atlas. Beat the Chamber, como podrán ver, vamos a disfrutar este juego paso a paso. Pero primero hay que Volveré en una sábana. lidiar con este enemigo muy tétrico. Oh, está oscuro, me gusta. Lo suficientemente oscuro. Solo un poco más. ¿Qué te parece, hermana? Busca una palanca o algo, ¿quieres? Esos puñeteros Splitters encerraron a Johnny antes. Ryan, no somos propiedad de Ryan, dice este letrero. Bien. Antes de ir, no solamente quiero decir que hay bastantes maletas en este caso de varias personas que quieren irse. Varios letreros que dicen Ryan, este no es de nosotros. Atención, quedan anulados todos los viajes de batisferas. No somos propiedad de Ryan. Y bueno, este juego se va a explicar, digamos, paso a paso. Pero como pueden ver, ciudad subterránea, subacuática. Oh, aquí está. Llave inglesa. Hora de salir de aquí. Nos agachamos. Chalupa. Hey, man. Déjame en paz. ¿Qué tal? Eso ¿Cómo es es? todo lo que... Hizo daño. Mi papá es más listo que Einstein. Más fuerte que Hércules. Ok, para recuperar debes usar el botón derecho y así recuperar vida. Visitas el jardín de las recolectoras. No, los papás listos se recomiendan en el jardín.
Oh, ok. Bien, empezamos muy bien, muchachos. Un poco de dificultad porque ahí tuve que concentrarme. Pero aquí está una recolectora de jardín. Electro rayo. Quiero decir tantas cosas, pero debo dejar que el juego explique ciertos momentos como esto. No se preocupe. Tranquilo, tu código genético está siendo reescrito. Aguanta un poco y todo irá bien. Pachalupa. Ok. Spleezer es como que un enemigo común de acá. Parece que a este pececito le acaban de hacer una faena. Me pregunto si aún le quedará algo de Adam. Pues no. ¿Has oído? ¡Larguémonos! Débil, eres un debilucho. No merece la pena pegarse con un Big Daddy por este Big pequeño. Daddy. Siempre ha sido así. ¿No te irá mejor con el papá de metal? Ya nos veremos. Qué introducción. Así hasta los enemigos comunes le temen al Big Daddy. Ahí está. Mira, señor Pumper. Es un ángel. Puedo ver luz que sale de la tripa. Un momento. Todavía respira. No pasa nada. Sé que pronto será un ángel. Ok. Entonces iba a extraer nuestra magia interna y no pudo por ¿Estás bien, ahora. chaval? La primera recombinación sienta como una auténtica cod de una mula, pero nada como un puñado de rayos, ¿eh? Ok. Electro rayo, esquina inferior izquierda. Probemos nuestros poderes. Super Saiyajin. Oh. Oh. Esto es el avión en el que vinimos. Vamos a salir de aquí rápido. Como pueden ver, la ciudad no está en el mejor estado. Chalupa. Y de hecho está en un estado decayente. Bien. Bien, bien, bien. Debemos estar alerta. Oh, oh, la vi. Ahí había una pequeña hermana, o little sister. Fumamos unos cigarritos, salud perdida, pero ganamos magia, o I. Registremos este cadáver, muy bien. ¿Cómo haremos para recuperar? Pronto veremos la magia. Oh, oh. ¡Splinter! ¡Dale para el pelo! ¡Fríelo y luego machácalo! Una combinación letal. ¡Recuerda la combinación! Ajá, el 1, 2. 1, 2. ¿Dónde está? Aquí tienes que ser rico para conocer Dam. ¿Me vas a Ahí denunciar está. a la policía? ¿Qué? ¡Maldición! Chacho, esa voz. Punto. Excelente. Bien, para equipar de plásmido. ¿Cómo me...? No, me queda otro tiro. Tengo que ver cómo recuperarme. En este caso la magia o el EVE. El agua está a punto de filtrar. Ok, qué detalle. Te voy a enseñarlo. ¡No la he tocado! Excelente. Bien. Por ahora nos estamos ganando bastantes recursos. Podemos verlo en la esquina superior izquierda. La dificultad de hecho me está haciendo en este caso estar concentrado en toda la dificultad de jugabilidad. Ryan, que lo siento. Oh, no. Es un ambiente curioso porque es un juego de terror, ¡Denúnciame, cabrón! pero yo lo disfruto. Quiero hablar con Por favor. alguien.
Piggy. Las animaciones son tan gráficas así para inyectarse la magia. Ok. Nos podemos por acá. Todo se está cayendo debido al choque. Ok, entonces aquí vamos a tener una pequeña introducción de nuestro objetivo, muchachos. He de sacarlos de aquí. Pero los splitters me han separado de ellos. Si logras llegar hasta ellos en Neptune's Bounty, entonces quizás, Solo quizás. Y ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo. Sí. Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo. Ve a Neptune's Bounty. Encuentra a mi familia, por favor. Estuvimos en un avión, tuvo un accidente y terminamos en esta ciudad. Ahora debemos escapar y ayudar a esta persona. No tendrás quien te cante esta canción. Señora. Vamos a ver acá. Vamos que acá antes de ir allá. Y King es un juego de, como les dije muchachos al principio, disparos, terror y supervivencia. Entonces todos los recursos que podamos tener, ya que agarramos la dificultad difícil. Debemos ser cuidadosos. Vamos a ayudar a esa señora. Señora, quieta. Quieta. Bien, y ustedes pensarán, pero Víctor tenía un bebé. No. Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes. No pudimos con ello. Íntimos amigos masacrándose unos a otros. Bebés estrangulados en sus cunas. Toda la ciudad se fue al cuerno. Los plásmidos son la electricidad que estamos usando, todo eso que mejoró a la ciudad. Pero la gente se volvió adicta y creó, en este caso, como dijo Atlas, que se cayera y se colapsara. Muy bien. Por ahora tenemos esta pistola con 6 balas. Estamos preparados, muchachos. R1 para cambiar a la siguiente arma. Bien. Entonces, feliz año nuevo. Año 1959. Y... oh, esta canción está bella. Y como pueden ver, al principio del juego empezamos en el año 1960, lo cual me da a entender que solo ha pasado un año. Baile de máscaras de 1959. Y esa máscara de conejito. Bien tétrica. Oh, man. Entonces, por un lado me gustaría decirles algo como que relájense. Y sí, relájense. Pero también estén alertas. Porque pueden haber momentos de pura tensión, terror y sabiduría. Oh, ok, antes de bajar, hay una flechita que me dice más o menos a dónde debo ir. Y eso lo puedo desactivar o no. Pero vamos a ver. Que puedo elegir entre ir al baño de damas a la derecha o hombres a la izquierda. Tengo demasiadas recombinaciones. Damas primero. Demasiadas recombinaciones. Ahora nadie me querrá. Demasiadas recombinaciones. Ok, aquí hay alguien. Aquí hay alguien. Es la última vez, te lo advierto. Bebimos un whiskycito. Brenda. Ok, aquí hay alguien. Pero parece estar... ¡La encontré! Ahí está. Yo sabía, yo escucho a alguien. Y aún así, creo que hay alguien más. Pero tal vez sea abajo. Ok, bien. Es la última vez, te lo Bien, esto que vamos a escuchar, muchachos, es una grabación. Nos va a dar información sobre lo que está ocurriendo en la zona y en la ciudad. Son muy importantes. A mí me gusta mostrar todas las que voy a encontrar. Disfrutémosla. Hasta aquí dice: diarios. Los diarios son mensajes grabados por los habitantes de Rapture.
ya sea como anotaciones para sí mismos o como mensajes para otros residentes. Eso es muy útil. Veamos. Hey, Brenda. ¿Te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roca de Plymouth en la pared del váter desde hace ya 3 semanas? No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo, pero trato de llevar un teatro respetable. Tengo gente decente que viene de Port Neptune a intentar divertirse un poco, y en lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de tu cagadero. Arréglalo. Arréglalo. Cagadero. Yo jugué esto originalmente en inglés, por lo cual es refrescante escucharlo en español. Los actores de voz de inglés son muy buenos, en verdad, honestamente. Pero quiero compartirlo en este caso en español. Vamos a hacerlo en español. Ok, dice que el objetivo principal es por acá. Entonces, ¿qué pasa si bajo? Oh, y aquí hay más recursos. Menos mal que regresamos. Ok, $1. Veamos. Es la última vez. Te lo advierto. Oh, fuck, fallé. Oh. Esto no está bien, Charlie. Charlie, ¿dónde te has metido? No le estaba abriendo la puerta. Charlie. Y ahora vio que lo No maté. lo hagas más difícil. Vuelve aquí, Vamos, pues. Por eso estaba... ¡Abre! ¡Abre! Juego yo, lo mato y sale ella. ¡Charlie! ¡Charlie! Creo que de niño uno no entendía mucho de esas cosas. Ok, veamos. Aquí tengo $2. Sí, hace un poquito de magia ahí. Y voy a estarle diciendo entre magia y... Escuchemos esto. Noche vieja, sola. Otra noche vieja, otra noche sola. Yo estoy fuera y tú trabajando en Efaestus sin poder salir. Menuda sorpresa. Supongo que me tomaré otra copa. Un brindis por Diane McClintock, la chica más tonta de Rapture. Lo bastante Eso es tonta cierto. como para enamorarse de Andrew Ryan. Eso es muy estúpido. Y bastante tonta como para... ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa? Ok, entonces, como pueden ver, estaban en un momento de la fiesta. Ella es prácticamente la amante o enamorada de Ryan. Y tan simple como que todo empezó a explotar en plena fiesta de Año Nuevo. Veamos qué hay aquí. Voy a curarme, por si acaso. Sí, dame ese botiquín. Ok, eso está bien tenso. ¿Qué puedo ir por acá? Tengo un cadáver. Bien. No eres más que una niña. Escucho a alguien. Deja de reírte de mí. Déjate de reírte de mí. ¿Dónde? Pero es mi pequeña. Tiene mis ojos, ¿no lo ves? Señora, ¿dónde está? Salgamos de aquí. Si ves a un Slither en el agua, dale con el electrorrayo. Ok. Déjate. Ok, super consejo. Gracias, Atlas. $12. Bien. Creo que eso es la gran mayoría de todos los zombies. Vamos a fumarnos estos cigarritos. Nos van a bajar la vida. Hasta que dice cigarrillos. Una cajetilla de cigarrillos te proporciona un poquitico de aumento de magia. Eso es cierto en la vida real. Pero también puede provocar problemas de salud. Eso también es cierto. Unos cigarritos ahí. Vamos a ver qué tienen acá. Una barra de chocolate. Y no podemos seguir. Bien. Y en estos casos, para esto es la utilidad de la flechita. Honestamente, estoy debatiendo entre... Sí. ¡Oh!
evitarlo, no. Pero por un lado es bueno para hacer el let's play y avanzar sin problema. Bien. Muy bien. Ya fuimos por el de las mujeres, ahora por el de los hombres. Y hora de presentar a un enemigo. Mucho cuidado. Baja el arma un momento, ¿quieres? ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? No dejes que te engañe. Ahora es una Little Sister. Alguien convirtió a una dulce e inocente niñita en un monstruo. Pensaras lo que pensaras sobre el bien y el mal en la superficie, no vale de mucho aquí en Rapture. Esas Little Sisters llevan Adam, el material genético que mueve el cotarro en Rapture. Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo necesita. Me gusta que hayan mantenido el nombre en inglés, a pesar de que haya un doblaje en español. Little Sister, Big Daddy. En verdad que siento que es un toque que se hubiera perdido si hubiera sido en español el doblaje. Ahí está. ¡Oh no! Va a atacar a la niña. ¿Qué le está haciendo usted a la niña? Ese no le quiere hacer el bigote. El bigotecino. Big Daddy. Ese es un Big Daddy. Ella recoge a Adam. Él la mantiene a salvo. Exactamente. ¡Qué diseño! ¡Qué mondeca de diseño! Splicer matón. Bien, nos da unas cuantas pistolitas. Ok, eso fue una introducción. Ese es el Big Daddy, muchachos. Algo de lo cual vamos a estar muy pendientes en todo este let's play. Bien. Pulsa pausa para guardar la partida. Bien, vamos a guardarla. Creemos una nueva partida guardada. Esto es un viaje que va a ser excelente. Es una muy buena historia. Ahora sí les digo, relájense ya que practicamos prácticamente qué es Rapture, qué son los Big Daddy, qué son los Little Sisters y qué necesita Atlas para que podamos salir. Ayudar a su familia y escapar todos juntos. Ese es prácticamente el objetivo. Entonces, sigámoslo. Y aquí hay unos cuantos gente con comidilla, pasillos cerrados. Y aquí está Eve's Garden, el jardín de Eva. Ven y muerde la manzana, dice aquí. Dios mío, adoro la sátira y el mensaje de no, no. Entonces sigamos. Oh, pachalupa. Puntemos. Bien. Justo. Le disparé lo suficiente. Mi muñeca. ¿Dónde está la pistola? Más o menos. Rebotó por acá. Excelente. El tiempo pasa muy despacio cuando estás solo. Únicamente quería compañía. Dice muchas cosas locas. ¡A criticarme! ¡Joder! ¡Joder! Excelente. Bien. Vamos muy bien. Escoge tu plasmido y evoluciona. Y tienen a un padre con una niña. Y está en este caso así, puede elegir, mira, hacer telequinesis. O tan fuerte como Hércules. O mira a mamá calentando todo con ignición. Vamos a apreciar bastante el arte, varias cosillas. Este es un juego que es muy bueno. Fíjate. Para que dejen de reírse. Ah, yo quiero eso. Pero necesito, exacto, sacarme el agua. Entre todos ellos pudieron contra este Big Daddy, Gran Papi. Esa sería la traducción, el Gran Papi. Veamos, el altruismo es la raíz de todos los males.
este juego con su ideología oscura. Bien, debemos ir por acá. Pero... Alerta de seguridad en marcha. Oh. Upa. Chalupa. Ah, van a caer bajo el agua. Ahora. Bien. 3 cayeron ahí. Ok, no sé si serán todos, pero debo agarrar todas las cosas que tienen. Aquí vienen más, aquí vienen más. Si están bajo la electricidad. Sucio Ryan. Ha bloqueado el acceso a Neptune. Hay otra forma de llegar allí. Dirígete al centro médico. ¿A qué esperas? ¡Vamos! Voy. Centro médico. Ah. Estos colores se ven muy bien. De rojo. Y ahora amarillo. ¿Qué tonalidad? ¡Qué trucazo! Escuchemos. ¡Oh, Dios! ¡Estás atrapado! ¡Ay, Dios mío! Trataré de abrir la salida desde aquí. Ahí está, ahí está. Dime, amigo, ¿cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB o el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Rapture no es un barco hundido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido. O das vidania, como prefieras. Dos vidania es despido en ruso. No sabe qué espías somos. Eso fue muy cool. Una amenaza a la KGB y a la CIA. ¿Se están metiendo? Yeah. Se están metiendo. Andrews. Andrews. Ah. Al pabellón médico. Man, eso fue muy interesante, verdad que me gusta mucho esto. O sea, es pura así amenaza geopolítica y que la KGB o la CIA. Bien, yo creo que todos estos momentos los voy a tener que cortar porque por más que sea remaster sí se tarda un pequeño peluche, pero vamos a ver, vamos a ver. Qué raro, no debería tardarse tanto ya que es un juego de PlayStation 4 Remaster. Bien, eso fue muy loco. Sigamos avanzando y ahora vamos a la enfermería. Mejoras cosméticas del Dr. Steinman. Ya conoces a Andrew Ryan, el puñetero rey de Rapture. Lo vimos ahorita. Dirígete al acceso de emergencia. Lo vimos ahorita. El señor A. A la verga, no mentira. Cosas que Andrew odia el Ryan. parásito. El libre mercado, la libre voluntad y los hombres libres. Esas son las cosas que le teme el parásito. Bien. Bien. Quiero que estas cosas hagan su sonidito, pero no lo está haciendo. Máquina expendedora. ¿Qué es esto? Las máquinas expendedoras es una serie de productos de venta que a menudo incluyen munición, botiquines y jeringas de magia. Cada máquina ofrecerá un surtido distinto de artículos. Entonces tengamos eso en cuenta, muchachos. Adore esta cancioncita. ¡Sacia tus ansias en Circus of Values! Circus of Values. Me gusta que sea todo feliz. Yo quiero esas tienditas así en la vida real. Sigamos. Tengo los oídos atentos y por eso estamos así pendientes. Escuchemos esta nota de voz. ¿Oh? El doctor Steinman dijo que me daría hoy el alta. Ryan no ha venido a verme desde el ataque de Año Nuevo, ni una vez. Pero el doctor Steinman ha sido muy atento. Me dijo que en cuanto cicatrice, me dejará como nueva. Me dejará más guapa que cualquier chica que haya visto jamás. Es un encanto. ¿Y muestra tanto interés por mi caso? Ok.
Bien, entonces cada vez que mientras vayamos avanzando más en las zonas, vamos a encontrarnos con, digamos, diferentes tonalidades. Y ya vimos a Andrew Ryan, no le teme ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Y de hecho puede enfrentárselos o ha matado a varios espías por lo que dijo. Ya vimos cómo esto decayó hasta un nivel que en un año, miren lo rápido que ha caído. Y bueno, un año es bastante tiempo, ¿verdad? Y en este caso vamos a ir por varios ambientes. Uno de esos ambientes es este, el pabellón de, digamos, médico. Entonces vamos a piratear este bot de seguridad. Los bots de seguridad pirateados serán tus aliados y atacarán a tus enemigos. Entonces, aquí viene y dice un sistema que voy a dejar en pantalla para que lo puedan leer si quieren, pero voy a mostrarlo más en efectivo. Es una forma de hackear, es un minijuego de mis favoritos. Entonces, debemos descubrir en los signos de interrogación cuáles son los tubos de tubería que hay y debemos intercambiar las cañerías de manera que pueda fluir el agua y así podemos usar todo esto. Por ejemplo, debemos hacer que vaya a la flecha verde, como podemos ver. Entonces necesitamos esta pieza, cambiarla por esta que está acá. Y ahora esta pieza que estamos aquí, hacia acá. Y sucesivamente, encontrar la pieza adecuada antes de que el flujo de agua o electricidad, como pueden ver. Nunca sé qué, no sé si es agua o electricidad. Vaya en este caso en la dirección al flujo. Bien. Y cuando terminen no tienen que esperar ni nada, solo le dan a la opción triángulo, como dice en la esquina inferior izquierda ahí. Excelente. Pirateo con éxito. Los bots de seguridad pirateados serán tus aliados y atacarán a tus enemigos. Vamos. Un poquito tocadito, pero ahí está. Bien. No, por allá no, bobo, por aquí. Ah, bueno. Aquí hay una loca que le encanta el verano. ¿Quién quiere un poquito? Allá quieren un poquito. Excelente. Bien, escuchemos esta nota de voz del malo principal, de aquí. Adam y Ryan. El doctor. Todos esos años de estudio. ¿Fui realmente un cirujano hasta que los conocí? ¿Cómo trasteábamos con nuestros bisturís y nuestra moralidad de juguete? Sí, podíamos eliminar un forúnculo por aquí, reducir una napia por allá. Pero, ¿podíamos cambiar algo de verdad? No. Pero el Adam nos da los medios para ello. Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba. Cambia de aspecto, cambia de sexo, cambia de raza. Es todo tuyo para que lo cambies. De nadie más. Qué loco. Esta filosofía o ideología, digamos, distópica, en ciertos aspectos, no todos, pero en ciertos aspectos, hoy en día se está desarrollando más sobre, en este caso, por ejemplo, cosas sobre, hay gente que se cree perro, hay gente que... hoy en día vi una cosa como que una señora súper blanca, así que decía que era negra, lo cual, hey man, por un lado que hagan lo que les dé la gana, pero por otro lado es como que claramente habla de cierto conflicto. Entonces que en esta sociedad lo pongan distópica y que hoy en día, 15 años después, sea algo que se esté planteando a pensar. En fin, control de acceso de emergencia. ¡Oh no! Ah, bueno. Si quieres usar el acceso de emergencia, necesitarás la llave del Dr. Steinman. Es el que dirige este lugar. Ok. Pero no creo que te la entregue por puro altruismo. Steinman no es de eso. Y francamente, ni siquiera estoy seguro de que siga siendo mal. ¡Tramposo! ¡Oye! ¡La gente! Bien.
Como dijo Atlas, debemos encontrar la llave, pero es difícil de conseguirla. ¡Ah! Entonces mantenemos presionado R1 y podemos ver cuál era esta herramienta o arma que queremos usar. Activemos esto. Y podemos abrir por allá. ¡Vamos! Salieron los locos. ¡Ey! Todos hablaron inglés. Estemos atentos. Excelente. Vamos pues. ¡Parásito! Parásito será la abuela suya. No, Ramón. Toma, chavo. Un plebeyo asqueroso. ¿Y qué plebeyo asqueroso? ¿Qué le pasa? ¡Estás enfermo! ¿Alguien quiere un poquito de Mejor que tú. democracia? Mucho rato. Siento que hay mucha gente. Debemos salir de aquí. Bien. ¡Vamos, huye! Los de tu calaña solo servís para... Van a seguir saliendo de ir por allá, ok. Tal vez. Sí, hemos eliminado a varios, pero hemos gastado bastantes recursos. Bien, lo logramos. ¿Dónde te escondes? ¿Dónde? ¡Huye! ¡No huyas! ¡No huyas! Ya que tenemos bastante vida, deberíamos usar más los físicos. Oh man, una de ellas tenía pistola. Bien. What? Ok. Muy bien. Entonces, como decía, antes de ser atacado por unos psicópatas. Mary! ¿Vas al partido de esta noche? He oído que juegan los Ryan Riders. Ni hablar, Jim. No es seguro. ¿No te has enterado? Los bandidos de Atlas están por todas partes. Espera un momento. No puede ser. Recuerda lo que dice Andrew Ryan. Si haces eso, ganarán los bandidos. Lleva a tu familia a Fort Frolic y a Arcadia. Vete de compras. Es el estilo de vida de Rapture. ¿Y qué? ¿Vas a ir al partido? Oh, no lo sé. De hecho hay miedo. Hay bandidos por allá. Oh, no lo hagas, Jenny. Entonces, si sigues eso, ganarán los bandidos. Ese no es el estilo de vida de Rapture y Andrew Ryan. Bien, vamos a ver qué es el problema de esta sociedad distópica cuando puedes, en este caso, médicamente o biológicamente cambiar todo. Como dijo el Dr. Steinman al principio, tu raza, tu sexo, tu código genético. Algo distópico. ¡Me prometiste belleza! ¡Steinman! ¡Me prometiste belleza! ¡Y ahora mírame! ¡Mírame! Sí, no. Se superentiende. Tenemos que tener unos principios, incluso en tiempos conflictivos. Mucho ojo con Steinman. Ese cabronazo se ha instalado en el ala de cirugía. Para encontrarlo no hay más que seguir el rastro de sangre. Por ejemplo, hablando de rastro de sangre para encontrar al doctor psicópata. Above all, do no harm. J. Steinman. Sobre todo, no habrá daño. ¡Dame mis cosas! Y bueno, vamos a escuchar esta nota de voz muy enferma. El Adam plantea nuevos problemas al profesional. Al mejorar nuestras herramientas, vuestro nivel de exigencia aumenta. Hubo un tiempo en el que me contentaba con quitar una o dos verrugas, o con convertir a un auténtico monstruo de feria en algo que se pudiera exhibir a plena luz del día. Pero eso era entonces, cuando nos conformábamos con lo que teníamos. Pero con el Adam, la carne se torna arcilla. ¿Qué excusa tenemos para no esculpir y esculpir y esculpir hasta terminar el trabajo? Entonces, antes era un cirujano plástico, o un cirujano y cirujano plástico también, y ya se estaba cansando de simplemente hacer rinoplastías, o sea, cambiar narices y cosas así. Ahora lo que está es moldeando, es puro
músculo, grasa, piel. Oh. Recuerda, todas esas máquinas se cortocircuitarán por completo si las fríes con electrorrayos. Vamos. Piratear. Vamos a piratear rapidito. Vamos. Piquiti, 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 piquiti. Bien, entonces necesitamos uno vertical aquí. Ahora uno horizontal acá. Estos son uno de mis juegos favoritos. O sea, BioShock es tanto desafiante como intrigante. Todo el viaje en verdad es un viaje muy bueno. De los mejores escritos, siempre lo he dicho. Pero debo concentrarme en hacer el acertijo y seguir dando comentarios. Es muy difícil, pero es parte de mejorar. ¡Ah! Excelente. Ahora me va a proteger. Upa chalupa. Largo, pequeño despreciable. ¿Qué fue? Nadie me dice pequeño despreciable. Está mi muñeca. Está mi muñeca. Hay otra. Quiero escuchar esta nota de voz. Es mi favorita de todas. De hecho voy a guardar y voy a hacer otra. Otra en este caso para poder poner esto en Twitter X. Expectativas del parásito. Escuchémoslo. En la superficie, el parásito espera que el médico lo trate gratis, que el granjero lo alimente por caridad. Qué poco se diferencia del pervertido, que merodea por las calles en busca de una víctima a la que pueda violar para su grotesca diversión. Qué forma tan directa de hablar de los parásitos de la sociedad. Y de cierta forma hay algún comentario ahí político en contra a... Bueno, Ryan, como dijo, odia a los capitalistas de Estados Unidos y a los comunistas de la Unión Soviética. Bien. Menos mal que eso me va a dar bala. Entonces, es más que el juego incluso comienza, digamos que diciendo como que nada de esto es un verdadero comentario, esto no está enviando ningún mensaje, pero claramente es una alerta, digamos, una defensa política. Legal. Vamos para atrás. Se nota la diferencia difícil. Bien, apuntemos. Que claramente están tratando de decir algo. Claramente está tratando de decir varios mensajes. En este caso, los peligros que hay cuando la sociedad no tiene ética ni ningún sentido de moral, ni un mínimo sentido. Y cuando el juego se pone en modalidad difícil. Ey, osito, el osito vio lo difícil que es hacer comentarios mientras estamos en pleno tiroteo. Me encanta. Escuchemos esta nota de voz. Pero al final no tienen nada que ofrecer a la sociedad. Solo más bocas que alimentar. Escuchemos. Soy hermoso. Sí, mírame. ¿Qué podría hacer para mejorar mis facciones? Con el hada Mimi bisturí me he transformado. Pero ¿no hay nada mejor? ¿Y si ahora no es mi habilidad la que falla, sino mi imaginación? Ahora estás en delirios de límites de la imaginación. Bien, consiguió una munición especial. Podemos cambiar la munición especial con el D-pad a la derecha. Eso es súper importante eventual.
pero de nuevo recurren a su altruismo. este juego No te es, preocupes de tus propias necesidades. siento que no es lo suficientemente bien explorado por ciertas personas y no se escuchan esas notas de voz. ¡Limpia! Quieta pues. 5, 6, Entonces, 7, 8. si uno no disfruta esas notas de voz, si uno no está en este caso viendo esos detalles como las cosas que están en el piso y demás, yo siento que este juego no se disfruta por completo. Por ejemplo, aquí pueden ver Beating by a Nose, Steimer, Stay Away, aléjense. Hay cosas que todo el tiempo están diciendo de los peligros, en este caso de solamente del primer tema, y va a haber varios temas, que es la salud. Con las modificaciones genéticas, la belleza ya no es una meta, ni siquiera una virtud. Es una obligación moral. ¿Obligamos a los sanos a vivir con los contagiosos? ¿Mezclamos al criminal con el respetuoso de la ley? Entonces, ¿por qué se permite a los feos socializar con los bellos? Yo estoy totalmente de acuerdo ahí con el Dr. Steimer. Me da mucha molestia estar con gente fea. No. Oh. Aquí dice, la estética es una moral imperativa, que así, súper necesaria. ¿Por qué tenemos dos ojos? ¿Lo exige Vestíbulo de alguna ley? cirugía. ¿Dos brazos? ¿Dos piernas? ¿Dos orejas? ¿Dos pechos? Perfección. Creo que aquí está Steiner. No estoy Ahí está. acabado. ¡No lo estoy! Se escapó. Tendrás que encontrar un modo de llegar a cirugía y Anímate. ¿Qué objetivo? hombre. Destruye los El señor escombros. odia a los que se rinden. Puedo ir Están peleando entre sí. Splinter como si fueran las fallas. Aquí es difícil conseguir explosivos. Si le echas mano a uno de esos plásmidos de telequinesis, podrías pillar esas malditas bombas incendiarias y devolvértelas. Vuelve cuando consigas dinero, amigo. Ok, un poquito muchas cosas sonando al mismo tiempo. Consigue telequinesis para poder seguir avanzando. Ok. Un poquito muchas cosas. Que si los enemigos disparando. Que si el mercado de no sé qué coño. Y después Atlas hablando. Ok, un poquito muchas cosas. ¡Cariño, necesito la medicina ahora mismo! Ah, pues, ¿qué quiere? ¡Ven donde pueda ver! ¡Maldita sea! Cuidado. Ajá. Bien. Oh, ok, man. Eso fue un reto. Pero valió toda la pena. Ey, es difícil hacer comentarios de BioShock. Pero me gusta. Oh, dice que debemos ir hacia acá. Pero claramente necesitamos el hechizo de fuego. O sea, ya va, antes de entrar por allá vamos a ver qué hay aquí. No tengo Eve, no tengo para magia. ¿Qué es esto? Has conseguido un pirateador automático, eso es muy útil. Así no tengo que estar haciendo el minijuego. Muy bien, muy bien, muy bien. Valió la pena todo ver esto. Valió la pena. No me acuerdo cómo sale la letra. Bien. Entonces, necesito pasar por el fuego. Escuchemos qué dice aquí. Cañerías congeladas. Steinman, sé que el pabellón médico es tu feudo, pero te conviene cavilar sobre lo siguiente. El agua del mar está fría como el hielo. Si no calientas las cañerías se congelan, y si se congelan, revientan.
entonces empieza a entrar agua en Rapture. Soy consciente de que eres un tío muy pijo y francamente por mí allá te pudras. Pero cuando Rapture se empiece a llenar de vías de agua no parará. Y entonces no dudes de que le diré a Ryan que te lo agradezca a ti. Bien, se está quejando en este caso de que está dañando incluso su pabellón. Oh. ¿Cuál es? Entonces necesitamos el hechizo de fuego. Así como tenemos electricidad, necesitamos el hechizo de fuego. Y solo hay una forma que podemos accederlo por ahora. Eternal Flame, que yo recuerde. Ahí está. Creo que destruyó mi máquina. Ah, no, mi máquina lo destruyó él. Excelente. A todas estas creo que explotó. Bien. Esto que sigue es loquillo y medio. Miren la cara de este hombre. En memoria de Winston Hofner. Miren cómo se ve, o se veía. Miren cómo se ve ahora. En memoria de Winston Hofner. Así lo dejaron después de la cirugía. Escuchemos esto, muchachos. El Picasso de la cirugía. Oh, esta nota de voz es muy loca. Cuando Picasso se aburrió de pintar gente, empezó a representarlos como cubos y otras formas abstractas. El mundo lo calificó de genio. He pasado toda mi carrera de cirujano creando las mismas formas trilladas, una y otra vez. La nariz respingona, el hoyuelo en la barbilla, los grandes pechos. ¿No sería maravilloso poder hacer con un bisturí lo que ese viejo español hizo con un pincel? Este juego es una locura, me encanta. Estos temas oscuros me encantan, muchachos. Espero que les guste. Muchísimas gracias por acompañarme. No terminen como esta cosa horrible que estamos viendo. Quedemos más bien como nacimos, de esta forma, como Winston Hofner debió quedarse. Sigamos continuando, muchachos. Acompáñenme en la próxima parte. Cuídense y rescatemos a toda esta gente. Hasta luego.